hermanos, un día más aquí en la escuela dominical de la Iglesia Bautista El Faro, así que quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a las preguntas de esta mañana, vamos a contestar las preguntas que dijimos la semana pasada. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el capítulo más corto? En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el capítulo más corto? La respuesta es Primera de Juan, capítulo 1. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el capítulo más corto? Es Primera de Juan, capítulo 1. La otra pregunta es, ¿quién fue la abuela de Caín y Abel? ¿Quién fue la abuela de Caín y Abel? No tenía abuela, pues eran hijos de Eva. Amén. Espero que hayan contestado bien esa pregunta. Que tenemos las preguntas para esta semana. ¿En qué monte construyó Salomón el templo de Jerusalén? ¿En qué monte construyó Salomón el templo en Jerusalén? La siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Y la tercera pregunta. ¿Cuántos años vivió Jacob? ¿Cuántos años vivió Jacob? ¿Ok? Son las preguntas para esta semana, así que hay que buscar a ver si podemos encontrar las respuestas y yo voy a estar viendo ahí si de veras están buscando, ¿ok? Contéstenmela, yo voy a ver las respuestas ahí, a ver si de veras estamos estudiando la palabra de Dios, ¿ok? Pero vamos a iniciar primeramente con una palabra de oración, ¿verdad? Usted tiene alguna petición, también mándeme a decir y vamos a orar también por esas peticiones. Sé que hay hermanos que nos pueden ver lejos y fuera de aquí de Estados Unidos y tal vez tengan también alguna petición, algo especial. Así que vamos a estar orando por eso y vamos a orar primeramente por que Dios nos dé el privilegio de un día más y darle gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Ahora, Padre, te pedimos cada hermano que está viendo este programa, este estudio, Padre, que tú estés con ellos, Padre. ¿Tienen alguna petición en especial, Padre? La ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos también, si un hermano enfermo, Señor, que tú también estés con él, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poder entender tu palabra y explicarla de manera, Señor, que pueda ser claro para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, yo no soy nada sin ti. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño repasito. Hemos estado viendo acerca de el estudio de El que dice. Le he puesto más o menos el título del que dice, ¿verdad? Más que todo son las marcas de un verdadero cristiano. El que dice, porque son frases las cuales las tomamos ahí en la primera epístola de Juan, la primera epístola del apóstol Juan. El que dice, ¿verdad? Ya vimos ahí un poquito la semana pasada. No voy a abarcar mucho de esto, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes que vimos ahí es una de las primeras cosas, el que dice, ahí está en Juan, en primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo primero que vimos aquí, hermanos, un poquito resumiendo esto, es que el que dice realmente, ¿verdad? Yo obedezco al Señor, yo guardo sus mandamientos, yo lo reconozco a Él como Señor, pero no le obedece, el tal es un mentiroso. Lo que vimos aquí primeramente es que uno debe de someterse al señorío de Cristo, y eso es tan importante porque a Cristo lo recibimos como Salvador, pero primeramente le recibimos como Señor y Salvador. Ahora, es tan importante esta palabra de Señor que ahorita en la actualidad, ¿verdad? Nuestro lenguaje hispano muchas veces hemos un poquito esa palabra de Señor la decimos tan a la ligera a cualquier persona, a cualquier individuo, a cualquiera que realmente no merece ese título, pero muchas veces lo hacemos por respeto, pero no significa esa palabra cuando nosotros
nos referimos al Señor. Es muy diferente, muy diferente. Cuando se nombra al Señor se refiere de que Él es dueño de todo, Él es el amo de nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado y nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús y venimos a ser propiedad de Él. Así que Él es nuestro Señor. Ahora, eso es tan importante, que Él es nuestro Señor, que en el Antiguo Testamento, cuando alguien llegaba, la palabra Señor era el nombre de Dios, de Jehová. Cuando llegaban ahí, el nombre de Yahvé, de Jehová, los escritores, los escribas, ellos llegaban hasta ese lugar, ellos no osaban ni siquiera pronunciar el nombre de Jehová. Ellos se inclinaban y lloraban cuando llegaban a poner ahí, a escribir el nombre de Jehová. Y es tan importante que el nombre del Señor, ellos cuando llegaban ahí, dice que ellos dejaban esa pluma y agarraban una pluma nueva y ellos escribían ahí el nombre de Jehová, que significaba el Señor en el Antiguo Testamento. Y era tan importante y era tan celoso aquellos judíos piadosos cuando ellos escribían ese nombre o pronunciaban el nombre de el Señor. Y era tan importante para cada uno de ellos. Y era una reverencia total el nombre del Señor. Ahora, cuando aquí está hablando el apóstol Juan en la primera epístola, en el capítulo 2, de que uno obedece sus mandamientos, que uno guarda sus mandamientos, significa que uno está rindiéndose ante el señorío del Señor. Él es el Señor de mi vida, el Señor de mi carácter, el Señor de mis pensamientos, el Señor de todo lo que yo hago y de todo lo que yo digo. No solamente es mi Salvador. Si no es mi Señor, entonces no es mi Salvador. Primeramente tiene que ser el Señor de nuestra vida, y es tan importante que nosotros le conozcamos. Si nosotros no le conocemos, no podemos guardar sus mandamientos. Es imposible hacer eso. Ahora, esto no es legalismo, como muchos tratan de nombrarlo. Dicen, bueno, es que tú eres muy legalista. No, no es legalismo, es que es amor. Si nosotros guardamos sus mandamientos porque le conocemos y porque Él nos amó primero, entonces no es legalismo, es por amor. Por eso guardamos sus mandamientos, no porque nos dicen a fuerza que guardamos sus mandamientos, no porque vamos a ganar almas porque se nos dice a fuerza, no porque el pastor nos manda, no porque el pastor nos empuja a eso, aunque claro, eso es bueno, animar a otro, pero lo hacemos por amor, porque amamos al Señor. Yo lo hago porque amo al Señor. Entonces es importante el señorío del Señor en nuestra vida. ¿Por qué damos el diezmo? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Entonces es importante el señorío del Señor en nuestra vida, hermanos. Es tan importante. Cristo es el Señor de mi vida en todo lo que yo hago. ¿En qué? En mi tiempo. Él es el Señor en todo, como te digo, en todo lo que yo hago, en mi dinero, en mis relaciones personales, en mi relación como esposo, como esposa. Él es el Señor de todo lo que yo tengo, de mis tesoros, de todo mi dinero, de mis pensamientos, de la forma en que yo me visto, de la forma en que yo actúo, de mi carácter, en todo lo que yo soy. Él es mi Señor. Y es tan importante en nuestra vida como cristianos que no le hemos dejado esa parte de nuestra vida, decir muchas veces, como dice ahí la palabra, es no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, no es eso, sino lo importante es que nosotros le conozcamos, y cuando le conocemos guardamos sus mandamientos, hermano. Entonces es tan importante el señorío del Señor en nuestra vida. Como les digo, en tiempos bíblicos era tan importante. Los judíos piadosos de aquel entonces era un celo tremendo. Por eso cuando Cristo les decía que Él era Dios mismo, es lo que significaba Señor, que Él era Dios en carne en la tierra, muchos judíos no le creían, le decían, es una blasfemia lo que tú estás diciendo, pero Cristo comprobó y miraron ellos que Cristo el Señor era Dios mismo hecho en carne. Entonces, cuando un judío reconocía que Cristo era Señor, estaba reconociendo la divinidad de Cristo.
Y no era, como les digo, era muy difícil para ellos reconocerlo. Ahora, un gentil, su señor en aquel entonces, de la época romana, ellos solamente reconocían a los césares, a los emperadores, como sus señores, ¿verdad? Como su amo de ellos. Y entonces ellos no podían nombrar a otro como señor. Pero cuando alguien nombraba señor a alguien, como en este capítulo, en este estudio que estamos teniendo, que es Cristo el Señor, era tan importante en nuestra vida. Para mí no existía absolutamente nada, solamente Él es Señor. Entonces yo voy a obedecerle a Él. Él es digno de toda honra, de toda alabanza y de toda mi obediencia. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Ahora, es tan importante eso, no el que me dice Señor, Señor, no, es importante que nosotros le conozcamos, y nosotros cuando le conocemos vamos a guardar sus mandamientos, amén, eso es tan importante. Entonces, ahora, el que dice Cristo es mi Señor y no lo hace, es una total mentira y es un mentiroso. Ahora, la segunda cosa que podemos ver aquí, el que dice... Fíjense bien ahí, vamos a ver en el capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él, dice, anduvo. El que dice, bueno, yo soy cristiano, el que dice, yo vivo como Cristo, el que dice, yo me comporto como Cristo aquí en la tierra, es tan fácil hablar y decir. Pero aquí claramente nos dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en Él debe de andar, dice ahí la palabra clave, como Él anduvo. Como Él anduvo. Primeramente debo de someterme al señorío de Cristo. Él es mi autoridad, Él es mi amo y todo lo que rodea mi vida, mis actividades y todo lo que soy, se lo debo a Él y yo lo voy a obedecer a Él porque Él es mi Señor. Entonces, y la segunda cosa es que yo debo de vivir como Cristo vivió. Yo debo de vivir como Cristo vivió, hermanos. ¿Y cómo vivió Cristo, hermanos? ¿Cómo vivió? ¿Cómo anduvo Cristo aquí? ¿Cómo anduvo Él? Entonces, debemos de ver en nuestra vida, hermanos, si realmente nosotros andamos como Cristo anduvo. ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que Él anduvo haciendo cuando anduvo aquí en esta tierra? Cuando anduvo caminando en medio de este mundo lleno de pecado. ¿Qué fue lo que hizo Él? Entonces, cuando uno dice, yo soy cristiano, uno debe de dar testimonio de que su vida, Cristo está, como nosotros por eso nos llamamos cristianos porque estamos representando a Cristo en la tierra, somos pequeños Cristos. Entonces, la gente donde nos va a mirar, Él no va a ver a Cristo, pero va a ver a Cristo a través de ¿qué? De nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Y debemos de andar, como dice, como Él anduvo, como Él es. Ahí dice la palabra de Dios, ahí en 1 de Juan 4:17, fíjense bien ahí la palabra que dice, como Él es, en 1 de Juan 1:7 dice, amados hermanos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios, porque conoce a Dios. Ahora fíjense bien, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo anduvo Cristo aquí? Anduvo demostrando amor, Él anduvo amando a la gente, Él demostró su amor a la madre la cual se le había muerto un hijo. Él tuvo compasión de la gente. Entonces, ¿cómo Él anduvo aquí en la tierra? Él tuvo misericordia y tuvo ese amor. Entonces nosotros como cristianos debemos de andar como Él anduvo. Ahí en 1 de Juan 1:7, fíjense bien lo que dice ahí. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es tan importante, hermanos, que nosotros andemos como Él anduvo.
en luz, no debemos de andarnos ocultando, nosotros debemos de andar demostrando lo que Cristo hizo en nuestra vida y que la gente vea en nuestro testimonio, que te vean y te señalen, oye, tú de veras que eres cristiano, porque te comportas como un cristiano, hablas como un cristiano, actúas como un cristiano. Fue lo que le pasó al apóstol Pedro cuando él negó a Cristo. Le dijeron, bueno, tú hablas como él, tú actúas como él, mira, tú te mueves como él, tú te vistes como él, tú eres seguidor de Cristo. Creo que cada uno de nosotros debemos de tener esa actitud y ese testimonio de que la gente nos mire y que vea a Cristo que a través de nuestra vida, que vean, y muchas veces, aunque nosotros no les hablemos, pero ven el testimonio de cada uno de nosotros de que somos cristianos. Él fue justo, él fue honesto, él fue, ahí en primera de Juan 3:3 dice ahí la palabra de Dios. Fíjense bien, en primera de Juan 3:3 dice ahí, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cristo fue puro en todo, ¿verdad? La santidad de él fue tan grande que él, donde quiera que anduvo, nadie lo podía señalar ni hablar mal de él, porque su actitud y todo lo que hizo él fue puro. Nunca tuvo un mal pensamiento, nunca tuvo una mala actitud, nunca actuó mal contra nadie, tuvo que una actitud pura, siempre limpia. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, como él es que puro, justo, él es honesto. Ese era como Cristo anduvo. Debemos de andar como él anduvo, hermanos. Y cuán difícil de nosotros es que no andamos realmente como él anduvo. En primera de Juan 4:17 dice ahí la palabra de Dios. Primera de Juan dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Como él es, fíjense bien la palabra, un amor perfecto que tuvo él. Así debemos de ser nosotros. Debemos, como anduvo Cristo en honestidad, él anduvo en pureza, anduvo en justicia. Así como él es, debemos de andar nosotros. No el que dice, bueno, yo soy cristiano, yo sé mucho de la Biblia, yo sé muchos versículos de la Biblia, yo tengo años yendo a la iglesia, yo he estudiado bastante. No. Debes de andar como Cristo anduvo, como él anduvo aquí en la tierra, que la gente nos vea y digan, wow, de veras que tú eres un cristiano, de veras que tú eres diferente, ya no eres como antes, ya no eres aquel malcriado, ya no eres aquel borracho, ya no eres aquel, ¿verdad?, que cualquier cosa que hacía, lo hacía para aprovecharte de otros, para perjudicar a otros. No, ahora yo veo que él es diferente. ¿Por qué? Debes andar como él anduvo, así como él es, dice ahí la palabra de Dios. Ahora, y la palabra clave aquí, hermanos, ahí en primera de Juan 2:6, dice ahí en primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. La palabra clave aquí es permanecer, así como lo vimos en la primera del señorío de Cristo, que es guardar, y aquí la palabra clave es permanecer. Y Cristo lo explicaba muy bien, cómo nosotros vamos a permanecer en Cristo. Ahí en Juan, vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 15, Cristo lo explicaba, algo que a veces ni los maestros de aquel entonces podían entender, pero Cristo lo explicaba de una forma tan sencilla, que aquel que muchas veces no ha ido a la escuela, que aquel que no tenía un estudio muy grande, lo podía entender. Lo podía entender muy claro. ¿Por qué? Porque Cristo era un maestro de maestros y él podía explicar y enseñar a la gente. Ahí lo tenemos ahí en Juan capítulo 15, qué es lo que significa la palabra permanecer. Así como él es, debemos de permanecer. Ahí dice la palabra de Dios, y Cristo lo explica muy bien
en la vid, Jesús y la vid verdadera, y en Juan capítulo 15. Por favor, de falta de tiempo no vamos a leerlo, pero ahí la palabra clave es permanecer, y Cristo lo enfatiza, que permanece en mí, el que permanece en mí, el que permanece en mí, va a llevar los frutos que Él mismo nos está enseñando. Dice la palabra de Dios que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si vemos ahí los pámpanos, la ramita no se preocupaba de qué sabor va a tener la uva, si la uva iba a ser de un color, que iba a ser de otro color, si iba a ser muy grande, si iba a tener mucho jugo. Ella no se preocupaba, solamente daba su fruto. El que se preocupaba por eso era la vid, la que le daba el alimento, la que alimentaba a ese pámpano, que era la ramita que hacía eso. ¿Por qué? Porque permanecía en la vid. Y así nosotros, cuando permanecemos en Cristo, no debemos de preocuparnos de otra cosa, no debemos de preocuparnos, bueno, ¿qué testimonio voy a dar? ¿Qué la gente va a ver en mí? No, cuando nosotros permanecemos en Él, vamos a dar un fruto que es digno de que somos cristianos. La gente nos va a ver, la gente te va a analizar, la gente te va a observar y va a decir, de veras que tú eres cristiano, de veras que tú has cambiado, de veras que puedo ver a Cristo a través de tu vida. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. Es tan importante, hermanos, permanecer en Él. Una vida totalmente dependiente de Cristo, así como los pámpanos son dependientes de la vid. Él no se preocupa por otra cosa. Lo único que se preocupa es que esa fruta, esas uvas van a creer ahí en ese racimo. Ella no sabe si van a ser muchas, van a ser un racimo de pocas o de 10, de 15 uvas. Ella lo que se preocupa es solamente permanecer, porque si esa ramita es cortada de ahí, se va a secar y ya no va a dar el fruto para lo cual fue hecho. Entonces lo importante es que nosotros permanezcamos juntos con el Señor, que dependamos totalmente de Él, porque Él claramente lo dice y lo está diciendo aquí en la vid verdadera. La palabra clave es permanecer. ¿Cuántos de nosotros no permanecemos agarrados de Cristo? No permanecemos leyendo su palabra, no permanecemos orando, y por eso muchas veces no demostramos realmente y no damos buen testimonio delante de este mundo perverso que nos está mirando, que se ríe, se burla y empieza a hacer escarnio de muchos cristianos que no permanecieron de la vid, no se agarraron, no fueron dependientes, una vida totalmente dependiendo de Cristo, no. Fueron alejándose, fueron ellos pensando sus propios pensamientos. Ellos dijeron, bueno, yo me voy a apartar de Cristo. Yo creo que es muy duro ser esto, yo creo que es muy duro obedecer, yo creo que esa es una exageración, yo creo que es mucha religión, yo creo que, y no permanecen. ¿Y qué es lo que pasa? Después tenemos cristianos derrotados. ¿Por qué? Porque no tienen una vida totalmente dependiente de Cristo, no permanecen. Y es tan importante nosotros como cristianos que permanezcamos. Ahora, por último, el que dice, vamos a ver ahí en Primera de Juan, dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, él todavía está, ¿qué? En tinieblas. Primeramente, el que dice, el Señor, Cristo es mi Señor, y no obedece, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. La segunda cosa, el que dice, yo me parezco a Cristo, yo soy un verdadero cristiano, pero no depende de Cristo, no está en total dependencia de Él, es un mentiroso también. Y no estamos dando buen testimonio. Y por tercero, el que dice, yo amo a mi hermano, y no lo hacemos, el tal que es un mentiroso. Cristo nos amó a nosotros, Cristo nos amó hasta el fin, nos dio un tremendo testimonio hasta el fin. En Juan capítulo 13 nos habla cómo Él le lavó los pies a sus discípulos.
¿Tú crees que era fácil lavarle los pies al apóstol Pedro, lo cual siempre, casi siempre hablaba de más? Lavarle los pies a Tomás, aquel que no creyó, aquel que dudó. Lavarle los pies a Judas, el cual lo traicionó. Lavarle los pies, ¿verdad?, a Simón Cananista, aquel que era un revolucionario, aquel que era uno que buscaba, ¿verdad?, derrocar a los romanos a base de violencia. Y muchos de ellos, ¿tú crees que era fácil lavarle los pies a ellos? ¿Tú crees que era fácil aceptarlos? Claro que no, pero Cristo los amó, que dice, hasta el fin. ¿Cuántos de nosotros a veces no amamos a un hermano? No amamos a nuestros propios hermanos en Cristo. ¿Por qué? Vemos mucha diferencia, porque tú eres de un país, porque tú eres de otro, porque tú haces esto, porque tú haces lo otro. No, debemos de amarnos como Cristo nos amó. El que dice, yo amo a mi hermano, pero no le está amando, viene a estar en tinieblas. Entonces, esas tres cosas tan importantes que vimos. El que dice, Cristo es mi Señor, y no lo es, el tal es un mentiroso. Es el que dice, yo me parezco a Cristo, ando haciendo lo que Cristo hizo, soy un cristiano, y no lo hace y no da el testimonio, es un mentiroso. Y el que dice, yo amo a mi hermano, pero realmente no ama a su hermano, el tal también es un mentiroso. Y terminamos este estudio de hoy. Pero lo importante, hermanos, es primeramente el señorío de Cristo. Si no está el señorío de Cristo en nuestra vida, que Él sea nuestro Señor de nuestros pensamientos, nuestro Señor de nuestro tiempo, nuestro Señor de todo lo que hacemos, de nuestras relaciones personales, de nada sirve lo demás. Si no es tu Señor, nunca vamos a caminar como Él anduvo. Si no es tu Señor, nunca vamos a amar a tu hermano como Él nos enseñó a amar. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Y no solamente el hablar por hablar, el que dice. Es tan fácil hablar, pero cuán difícil es permanecer, Señor. Y esto no es legalismo, esto es amor, Señor. Lo hacemos porque te amamos, no lo hacemos porque el pastor nos obliga, no lo hacemos porque nos estén ahí diciendo cada rato, sino porque te amamos. Ayúdanos, Señor, aunque es importante, Señor, que nos prediquen la palabra y que Señor, nos exhorten, pero lo debemos de hacer porque te amamos. Gracias te damos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y los esperamos la próxima semana en otro estudio acerca de... Vamos a ver la próxima semana, vamos a analizar lo que es Cristo. Cristo como Señor, Cristo como Dios, Cristo como nuestro Salvador. Vamos a ver la próxima semana este tremendo estudio que creo que nos va a ayudar mucho a poder entenderlo. Te lo pido en el nombre de Cristo, que nos veamos la próxima semana. Y hasta la próxima, hermanos. Gracias.